Hermanos, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Me da mucho gusto verlos. Si me escuchan bien, me gustaría que me lo hicieran saber, que pusieran así su pulgar. Sí, todos me escuchan bien. Perfecto, perfecto. Gracias, hermanos. Gracias, gracias. He estado teniendo algunos problemitas de internet aquí en casa, así es que quería saber si todos me recibían con claridad. Y hermanos, bueno, pues antes de comenzar, quisiera poner solo algunas acotaciones, algunas precisiones. La primera de ellas, hermanos, es que aquí en casa tenemos un perrito bastante con mucha energía y de repente ladra muy fuerte o brinca, y si tengo alguna interrupción por parte de él, pues les pido una disculpa y un poquito de paciencia. La segunda precisión, hermanos, es que, bueno, hace hora y media que nos avisaron que mi hermano Rubén no iba a poder estar, así es que no tuvimos oportunidad de preparar las láminas con los pasajes, y quizá, hermanos, nos vamos a tardar un poquito, vamos a intentar ser ágiles, pero a lo mejor en algunos textos nos vamos a tardar un poquito aquí en buscarlos. Si usted tiene su Biblia en su teléfono o física, pues ahí apóyennos. Si usted lo encuentra antes, pues abra su micrófono y nos los puede leer con toda libertad. Y la última precisión, mi hermano, que quiero hacer es que el día de hoy me pusieron la vacuna, gracias a Dios. Así es que si de repente empiezo a hablar en lenguas extrañas, así como en el audio que nos compartieron hace un rato, pues hágame una seña para que lo entienda yo y pues mejor le ceda yo la palabra a Betsy, ¿verdad? Y que ella concluya. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer una oración bien rápida y vamos a reflexionar un poquito en esta tarde sobre la palabra de Dios. Señor, gracias porque eres bueno. Tú eres amoroso con nosotros y nos permites estar reunidos en esta tarde a través de este medio. Bendice a mis hermanos, te pido que traiga bendición la palabra que hoy demos, que sea útil para nuestras vidas, Padre, y que, Señor, podamos culminar este día con tu bendición. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto, perfecto, mis hermanos. Bueno, el día de hoy quiero, como ya les comentó Betsy, desafortunadamente, espero no decepcionarle, pero bueno, desafortunadamente mi hermano Rubén no pudo estar hoy con nosotros, por lo que vamos a romper un poquito la secuencia que ya traíamos de estudios. Y el día de hoy yo quiero compartirle, quiero pues llevarlo a que reflexionemos un poquito sobre el poder de nuestras palabras, de la palabra hablada, de cómo nos expresamos, qué nos dice la palabra de Dios acerca de nuestra manera de hablar, de expresarnos hacia los demás. Así es que espero que no nos salgamos tanto del contexto que trae mi hermano Rubén, pero en esta noche, en esta tarde, es acerca de lo que yo le quiero compartir, el poder de nuestras palabras, de nuestra conversación. Y me gustaría que de inicio fuera conmigo al libro de los Salmos, en el capítulo 45, el Salmo número 45, establece algo muy interesante acerca de nuestras expresiones. En el Salmo número 45, en el versículo 1, es una expresión muy hermosa. De hecho, hay un canto de mi hermano Jesús Adrián Romero que toma este pasaje como base, y es una palabra bien, bien bonita. Dice la palabra de Dios: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Lo voy a volver a leer. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Esta es una expresión prácticamente poética, ¿no? Es de estas expresiones de los salmos que a mí me encanta porque eh, tiene un color muy sutil, tiene yo diría que hasta se puede percibir la dulzura, ¿no? En nuestro paladar cuando leemos este tipo de expresiones.
de cómo el salmista está diciendo que su corazón, el corazón nuestro, debe de expresar o debe de, eh, pues sí, de expresar, de externar palabra buena, palabras dulces, palabras de alabanza. Y hermanos, quiero en esta hora, no sé, Betsy, sí puedo compartir mi pantalla. Eh, no sé si me puedas habilitar por ahí. ¿Listo? A ver, hermanos, ahí están viendo ya mi pantalla. Es un avión lo que deben de ver. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, sí ¿Sí? lo vemos. Sí, sí lo vemos. Sí, Dani, Perfecto. sí. Perfecto, perfecto. Muy bien, mis hermanos. Bueno, quiero empezar platicándoles una historia eh, que a mí me llamó mucho la atención cuando la escuché. Usted ve ahorita ahí en su pantalla un avión. Este modelo de avión es un Boeing 737. Es de la aerolínea Helios Airways. Es una aerolínea griega. Y este avión eh, tiene una historia muy pues peculiar y muy trágica que le quiero platicar en esta hora. Fíjese que justo este avión que usted está viendo en su pantalla despegó el día 14 de agosto de 2005, 14 de agosto de 2005, y este avión realizaba una travesía, un viaje de Chipre hacia la República Checa, hacia Praga, y llevaba eh, 115 pasajeros y 6 tripulantes. Eh, Todo iba normal, todo iba muy bien. Despegó el avión, todo iba en orden, pero después de media hora de vuelo, hermano, quienes estaban en la torre de control detectan que el avión se sale de su ruta y empieza a tomar una ruta en línea recta. Haga usted de cuenta como si en un coche ya no respetara las curvas, ya no respetara las esquinas, sino que empezó a tomar una línea totalmente recta este avión, saliéndose por completo de su trayectoria. Pues inmediatamente empiezan a notar pues esta actividad muy extraña en la torre de control y empiezan a tratar de comunicarse con el piloto de este avión, con los pilotos de este avión, y no había absolutamente ninguna respuesta. No había respuesta por parte de los pilotos, estuvieron haciendo muchos intentos y no pudieron establecer contacto con este avión, y este avión seguía volando en línea recta, no hacía ningún giro, no se elevaba, no descendía, simplemente iba en línea recta. Bueno, obviamente esto es un comportamiento muy extraño en la aeronáutica, así es que ante pues esta emergencia, porque no se sabía si podía ser un atentado o algo así, toman la decisión de enviar a dos aviones militares para alcanzar a este avión y tratar de investigar qué está pasando al interior del avión. Permítame un segundo. Déjenme mostrarle la... Permítame un momento porque... Ahí está. ¿Sí están viendo la siguiente lámina? Sí, sí le vemos. Sí, gracias. Correcto. Entonces, el ejército envía
el ejército griego envía dos aviones caza para acercarse al avión y tratar de alguna manera acercarse y ver qué está pasando adentro, por qué el avión no se detiene y por qué sigue volando en línea totalmente recta. Y hermano, aquí viene quizá la parte más llamativa de esta historia que le estoy platicando, porque cuando los aviones caza logran acercarse al avión y de alguna manera intentan ver que si ven que qué está sucediendo adentro, se dan cuenta que lo que alcanzan a ver en las ventanillas es que todos en el interior del avión van dormidos o desmayados. Entonces esto obviamente a todos los desconcierta. Les recuerdo que esta es una historia real. Los desconcierta y dicen, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando en el avión? Siguen haciendo intentos por comunicarse con el avión. Finalmente no lo logran y al cabo de cierta distancia, me parece que fueron 2 horas las que alcanzó este vuelo, se agota la gasolina del avión, el avión cae y todas las personas a bordo, 115 pasajeros más 6 tripulantes mueren todos en este avión, en este vuelo. La pregunta era, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en ese avión? ¿Qué sucedió adentro de ese avión? Y mi hermano, aquí es donde viene lo interesante de esta historia y un poquito acercándonos hacia dónde lo quiero yo llevar. Cuando iniciaron las investigaciones de qué había sucedido en este vuelo, que aparentemente había arrancado todo muy bien, entraron a la bitácora de mantenimiento y en la bitácora de mantenimiento, mi hermano, no sé si usted, por favor, alguien confírmeme si está viendo ahorita ahí en la pantalla lo que es la cabina interior del avión. Sí, hermano. Gracias, perfecto. Y como usted se puede dar cuenta, la cabina al interior del avión está llena de pequeños dispositivos, de pantallas, de palancas, de botones, todos, la mayoría de tamaño muy pequeñito, y pues que solamente un piloto experto sabe cómo operar estos mecanismos. Cuando se revisó qué es lo que se hizo toda la investigación, por qué había pasado esta tragedia, se dieron cuenta, mi hermano, en la bitácora de mantenimiento, que una de las personas, uno de los, llamémoslo así, de los mecánicos del avión, bueno, que había dado mantenimiento al avión, había colocado uno de esos pequeños botoncitos que usted ve ahí, lo había colocado en una posición errónea. Y ese pequeño botoncito era el que controlaba el oxígeno dentro del avión. Usted sabe que todo avión a cierta altura se despresuriza, quiere decir que se le tiene que inyectar oxígeno, porque a cierta altura ya no hay oxígeno en el ambiente. Y todos los aviones a cierta altura se les tiene que inyectar oxígeno para que obviamente todo fluya normal. Pues este mecánico de mantenimiento erróneamente movió una de estas pequeñas palanquitas, uno de estos pequeños botones que controlaba el oxígeno dentro del avión. Nadie se dio cuenta y cuando el avión, pues como ya le platiqué, inició su vuelo, después de cierto trayecto se empezó a agotar el oxígeno, comenzó, pues muchos piensan que quizás sonó alguna alarma, pero nadie se dio cuenta. Usted sabe que cuando nuestro cerebro pierde oxígeno, entra en una confusión, no deja dejamos, cuando no hay suficiente oxígeno en nuestro cerebro, no podemos razonar con claridad. Entonces, lo que se piensa, lo que se cree es que aunque quizás se activaron algunas alarmas, la tripulación, los pilotos entraron en confusión
no entendían, no alcanzaban a entender qué pasaba porque faltaba el oxígeno y finalmente todos desmayaron y por esa fue la causa de esta tragedia, mi hermano. Bueno, me va a decir qué tiene que ver todo esto, qué tiene que ver esta historia con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de expresarnos. Bueno, mi hermano, tiene que ver mucho, tiene que ver mucho. Porque así como en esta historia de este vuelo trágico de Helios Airways, de esta aerolínea griega, por un pequeño botón, por un pequeño instrumento que se colocó de una manera errónea, ocasionó la muerte y la tragedia de muchas personas. De igual manera, mi hermano, nuestra lengua, y de hecho así lo declara la palabra de Dios, nuestra lengua es un pequeño instrumento, podríamos decir una pequeña palanquita, un pequeño botón, que si lo oprimimos, que si lo posicionamos en una posición errónea, puede ocasionar tragedias, puede ocasionar eh, eh, pues peleas, disgustos, e incluso puede desencadenar pues la muerte, no solo espiritual, sino incluso física, ¿no? Muchas guerras eh, que se han peleado iniciaron precisamente por una palabra, una expresión mal dada. Así es que, queridos hermanos, en esta hora, en esta noche, quiero yo llevarlo a que meditemos tres cosas importantes sobre nuestra lengua. Tres aspectos importantes sobre el uso de este pequeño instrumento que si no está colocado en la posición correcta, si no está alineado con los principios bíblicos, puede ocasionar una tragedia, así como en el ejemplo de este avión que veíamos. Y quiero llevarle para ver este primer aspecto. El primer aspecto que le quiero platicar es acerca precisamente el gran poder constructivo y destructivo de la lengua. Se lo repito, el gran poder constructivo o destructivo de nuestra lengua. Y me gustaría llevarlo al libro de los Proverbios. Y quisiera, mire, es increíble la agilidad de Betsy. Betsy ya, en lo que yo le estoy exponiendo, ella ya nos va preparando los pasajes. Muchas gracias, Betsy. Los dos primeros pasajes que hoy le quisiera compartir es Proverbios 18:21, y la palabra de Dios declara en este pasaje y dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Fíjense bien. Y el que la ama comerá de sus frutos. Este solo pasaje, hermano, nos daría para todo un seminario, diría yo. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y el otro pasaje de la palabra de Dios donde podemos ver el tremendo poder destructivo o constructivo de la lengua es Proverbios 12:18, y dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Nuevamente, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Fíjese, en los dos pasajes se establece que la lengua, nuestra lengua, y cuando digo la lengua, yo sé que entendemos bien, me estoy refiriendo a nuestras palabras, a nuestras conversaciones, a nuestras expresiones. ¿Sí? Nuestra lengua puede generar tanto el poder de construir como de destruir. Y ese es el primer principio. Nuestra lengua puede ser una espada cortante e hiriente, o nuestra lengua puede ser medicina que sane, que restaure. Y en nosotros, mi hermano, está el elegir cuál de estos dos usos le vamos a dar a nuestra lengua. O la vamos a usar como esta espada
que hiere, que lastima, que destruye, o la vamos a usar como dice la palabra de Dios, que la usan los sabios, como medicina, como ungüento, que cura, que cierra las heridas? ¿Cómo vamos a usar nuestra lengua? En este mismo aspecto, hermano, quisiera yo llevarlo a Lucas, al Evangelio de Lucas 4, 21 y 22. Lucas 4, 21 y 22. Dice así, bueno, creo que Betsy nos va a poder compartir. Si no, no te preocupes, Betsy, ya lo tengo yo por aquí. ¿Tú me indicas, Betsy? No te preocupes. Lucas 4, 21 y 22 dice así la palabra de Dios. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ah, mire, ya lo tenemos aquí en pantalla. Lo que es más, le voy a pedir que alguien más lo lea. No sé, algún voluntario que quiera leerlo, lo tenemos ahí en la pantalla. Yo, Dani. ¿Sí? Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Gracias, amiga. ¿Quieres leer el siguiente pasaje también? Sí, dice Marcos 1, 21 y 22. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gracias, amiga Eli. Muchas gracias. Mire, mi hermano, lo que estos pasajes nos muestran, nos enseñan, es que, fíjese bien, esto es algo bien interesante, nuestra manera de hablar, nuestras expresiones, nuestras palabras, definen nuestra imagen y nuestra personalidad. Se lo vuelvo a repetir, nuestras palabras, nuestras conversaciones, nuestras expresiones definen nuestra imagen y nuestra personalidad ante los demás. Si usted se dio cuenta, ahí en el Evangelio de Lucas, dice que estaban maravillados de cómo hablaba, esas palabras de gracia. Mi hermano, yo sé que nosotros nos preocupamos mucho por nuestro peinado. Bueno, yo ya cada vez me preocupo menos de mi peinado. Nos preocupamos de nuestra manera de vestir, nos preocupamos de nuestro perfume, de nuestro calzado, nos preocupamos de cómo nos vemos porque sabemos que es la imagen que transmitimos. Pero yo no sé si usted se ha puesto a pensar qué imagen transmite usted a través de sus palabras, a través de su forma de expresarse. No sé, por ejemplo, si usted ha escuchado por ahí los hermanos veracruzanos, bueno, no los hermanos, ¿verdad? El pueblo veracruzano, por ejemplo, tiene fama de qué. Alguien que comente. Grosero. Tienen fama de mal hablados, ¿no? Mal hablado. Tienen fama de mal hablados, exacto. Es parte ya como de la imagen que tenemos de ellos, de su personalidad, porque usan muchas expresiones groseras al hablar, ¿no? Y ya los catalogamos y decimos, son muy mal hablados, o decimos, es muy grosero, esta persona es muy grosera, cuando habla es muy grosera, o decimos, es muy hiriente. O hay quienes dicen, es que este hermano es muy directo, cuando habla es muy tajante, ¿no? A veces es demasiado, habla como enojado siempre, ¿no? Y también hay quienes dicen, este hermano es muy chistoso, este hermano, o este amigo que yo tengo. ¿Por qué? Porque siempre está hablando chistes, siempre está haciendo bromas.
lo importante de este punto, hermano, es que nos demos cuenta que nuestras palabras se convierten en parte importante de nuestra personalidad. Ujú. Es como, es tan importante como la camisa que nos ponemos, o el vestido, o de nuestra decoración. Lo mismo deberíamos de preocuparnos por la manera en que nos expresamos, porque forman parte de nuestra personalidad. Mi hermano Contreras, que bueno, el día de hoy no sé si nos está escuchando, no lo veo, pero mi hermano Contreras muchas veces nos ha comentado, nos ha platicado su testimonio acerca de que precisamente antes de conocer al Señor, parte de su personalidad es que hablaba con muchas groserías. Él nos lo ha dado como testimonio. Y después de que viene al conocimiento del Señor Jesucristo, ese aspecto en él cambió totalmente. Y adquirió otra personalidad. Y el día de hoy nosotros conocemos al hermano Contreras y más bien lo identificamos como alguien que habla con mucha dulzura, con mucha calma, yo no sé usted, yo siento mucha paz cuando me habla el hermano Contreras, porque es parte de su personalidad. Así es que yo lo quiero llevar a reflexionar cómo habla usted, porque así como usted habla, es la imagen que todos tenemos de usted o de mí. Es un aspecto muy importante que tenemos que cuidar. Y el último, digamos, el último punto dentro, recuerde que estamos viendo el aspecto del poder de la lengua. Ajá, el primer aspecto. Me gustaría que fuéramos a el Evangelio de Mateo, capítulo 12, 34. ¿Algún voluntario que nos lo lea? Por aquí veo a Isra Aranda. Isra, ¿nos lo quieres leer? ¿Está ahí en la pantalla? Sí. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Isra, este pasaje, ¿qué te dice a ti? Pues que de lo que hay en nuestro corazón, de lo que nosotros tenemos en nuestro interior, de eso vamos a hablar. Eso vamos a decir. Exactamente. ¿Alguien más que quiera dar algún comentario sobre este pasaje? Sí, habla Rubén Romero. Hola, Rubén. Hola, buenas noches. Es importante tal vez que consideremos eh, la conexión que tiene el corazón con la mente. Uh-huh. Entonces, de pronto decimos, bueno, lo que acaba de expresar Isra, dice que lo que hay en nuestro corazón es lo que hablamos. Pero también viene por ahí, creo que nuestras vivencias, ¿no? Lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, también Sí. eso influye en nuestra conducta y en nuestra forma de expresarnos. De tal manera que a Dios gracias, cuando llegamos al conocimiento de nuestro Señor, bueno, pues vamos siendo transformados. Y entonces, como decías, esa persona enojona, esa persona que hablaba fuerte, pues a lo mejor, o directa, ¿no? Va siendo transformada. Y ahora también no deja de ser directa, pero ahora habla en base a la palabra de nuestro Dios, a esa transformación que el Señor ha generado en él. Correcto. Entonces, no quisiera extenderme más. Es un pequeño comentario que les comparto. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, hermano. Las palabras son como rayos X. Nos dejan ver qué es lo que hay al interior de alguien. Es imposible, mi hermano, imposible. Quizá podamos aparentarlo, quizá en un saludo podamos de repente ser falsos y, bueno, saludar a alguien, saludarlo bien y por dentro estar pensando otra cosa. Pero a lo largo de que usted platique con alguien, conozca a alguien, conozca su conversación, sus palabras, usted
y yo nos daremos cuenta qué es lo que hay adentro de su corazón. Porque la palabra de Dios dice que es imposible que si hay maldad en el corazón de alguien, pueda haber palabras buenas. Así es que, mi hermano, la palabra de Dios es muy clara y dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Usted y yo no podemos engañar a nadie. De lo que platiquemos, lo que hablemos, lo que conversemos, nuestro tono al hablar, nuestras expresiones manifiestan lo que hay en nuestro corazón y, como acaba de comentar Rubén, lo que hay en nuestra mente, nuestras vivencias, si ha habido una transformación o si seguimos siendo lo mismo. Las palabras son rayos X que nos demuestran lo que hay en el interior de una persona. Hermano, vamos a ir al segundo aspecto. Y el segundo aspecto son los principios bíblicos en nuestra lengua. Principios bíblicos en nuestra lengua. Y, exacto, yo le llamé la guía medicinal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿se acuerda usted? Declara que las palabras de los sabios son medicina. Entonces yo aquí lo titulé la guía medicinal, como para saber cómo debemos de usar nuestra lengua para que nuestra lengua sea una medicina y no una espada, una medicina que sane y no una espada que destruya. Me gustaría que fuéramos a Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. Si hay algún voluntario que quiera leer Primera de Pedro 3:8, está aquí en la pantalla. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Gracias, Angie. ¿Nos ayudas? Bueno, no, perdón, hasta ahí. Primera de Pedro 3:8. Dice la palabra de Dios que seamos fraternos. Permítame un segundito. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Amigables. Hermano, el amor debe ser el primer ingrediente al usar nuestras palabras. El amor. Es importante. Yo sé que en la iglesia cristiana se valora mucho cuando decimos, es que este hermano habla con mucha autoridad. Y es muy bueno cuando un hermano habla con mucha autoridad. Pero antes que la autoridad está el amor. Hace poquito conversaba yo con un joven y este joven nos comentaba que a él le interesaba mucho la cuestión doctrinal, la cuestión bíblica, porque eso les daba autoridad a quien predicaba. Y yo le decía, sí, sin lugar a dudas estás en lo correcto, pero por encima de la doctrina y del conocimiento está el amor. Tus palabras tienen que expresar amor. Tus dichos tienen que expresar amor. Cuando te acerques a un hermano, la forma en que los saludes tiene que expresar amor, porque la palabra de Dios así lo manda, que nos dirijamos unos a otros, que nuestra convivencia sea fraternal. Incluso aquí, si usted leyó, dice amigables, en lo que nos acaba de leer Angie. Dice compasivos, fraternales, misericordiosos, amigables. Y todo esto, yo diría que el 80% lo demostramos a través de nuestras palabras. ¿Sí? Usted no puede llegar y abrazar a alguien y decirle, qué mal me caes, hermano. Pues no. Usted lo abraza y las palabras tiene que haber palabras de amor hacia el hermano, si usted quiere ser coherente.
Así es que el primer principio bíblico es que nuestra lengua tiene que irradiar o tiene que expresar amor. Incluso, como yo le dije, antes que estar preocupados por si la cuestión doctrinal y de autoridad, eso está muy bien, pero por encima de todo, el amor. En Gálatas 6:1, dice, aquí, si quieren lo leo yo rápido, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, aquí lo que la palabra de Dios nos está diciendo es, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, exhortarle, pero aquí hay una palabra muy interesante que dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, no con gritos, no con regaños, no con, sí hablando con claridad, pero con mansedumbre. Y eso lo interpretamos con amor. Si usted va a exhortar a alguien, si usted le va a señalar a alguien algún aspecto, hermano, recuerde, con mansedumbre, con amor, que sus palabras sean con amor. En Proverbios 15:4, que aquí lo vemos, mire este pasaje, qué lindo. Dice, la lengua apacible es árbol de vida, wow, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible es árbol de vida. Y en Proverbios 25:15 dice la palabra de Dios, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hermano, en este punto, lo que yo quiero remarcar o dejar en su corazón es la amabilidad. Nuestras palabras tienen que ser amables, amables. Dice la palabra de Dios que, no sé si nos lo puedas volver a poner, Betsy. Los últimos. La lengua apacible. Yo podría poner aquí la lengua amable. Es árbol de vida. Y en el siguiente, Betsy. Bueno, en Proverbios 25:15, fíjese cómo dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. En otras versiones dice la lengua amable, la palabra amable quebranta los huesos. Esto quiere decir que usted va a lograr mucho más siendo amable, siendo una persona con una palabra cálida, va a lograr usted mucho más que si usted es agresivo, es grosero, si levantamos la voz, si hacemos aspavientos, quizá terminemos enojándonos y no haya ningún avance. Así es que, hermano, la amabilidad en nuestra lengua. Y yo por aquí puse un apunte, hermano, porque se me hace interesante e importante. El reto de la amabilidad, hermano, viene cuando hablamos con alguien que piensa diferente a nosotros o con alguien que está enojado. Ahí es cuando usted y yo tenemos que ser amables, mansos. Tenemos que tener una palabra blanda. No cuando todo es miel y cuando estamos en la iglesia, en el tiempo de la oración, de la alabanza, y que nos dice el que está dirigiendo, voltee con su hermano y salúdelo, ¿no? Y dele una sonrisa, hermano. Ahí van a sobreabundar las palabras blandas, las expresiones de amor, Dios te bendiga, mi hermano. Pero cuando viene alguien y nos dice, cuando ya está usted en su trabajo, en su escuela, está en el transporte, o está en su familia o con sus amigos, ¿no? Y cuando alguien
le dice, es que yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, es cuando perdemos toda la amabilidad, ¿no? O cuando alguien está enojado, a ese es el reto de ser amables, hermano. Porque en un ambiente, pues, de amor, pues ahí es muy fácil. Pero, ¿qué tal usted cuando recibe una palabra un poquito áspera? ¿Cómo responde usted? ¿Cómo contesta? ¿Cómo contestamos? ¿Verdad? Estoy yéndome un poquito rápido, hermano, para poder concluir, porque hay bastante y no quiero que nos quedemos a la mitad. Eh, otro principio bíblico, sobre cómo debemos hablar es hablar siempre con la verdad. Salmo 15 del 1 al 3. Salmo 15 del 1 al 3. No sé, alguien por ahí, un voluntario que se aviente y que lo lea. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Gracias, Betsy, gracias. Un principio bíblico sobre cómo debemos de hablar, hermano, es nuestra palabra tiene que ser íntegra. Tenemos que hablar con la verdad siempre. Aquí no hay de pequeñas mentiras, o como por ahí dicen, mentiras blancas, o ser falsos. La palabra de Dios es muy clara y dice, ¿quién habitará en tu monte? El que anda en integridad, el que habla verdad, el que habla con la verdad. Mire, yo siempre he pensado que cuando decimos que no hay que caer en tentación, casi siempre, no sé por qué, vienen a nuestro pensamiento como aspectos de morales, ¿no? Pero yo me he encontrado que el decir una mentira, el ocultar algo o el hablar una media verdad es algo muy tentador, hermano. Muchas veces para evitarnos un problema, para cerrar un buen negocio, para quedar bien con los amigos, con las amigas, decimos, bueno, le voy a decir que sí, aunque yo sé que no. Eso no es integridad, no es hablar con la verdad. Y como le repito, es muy tentador. Decimos, no va a pasar nada, es una mentirilla. Después se va a dar cuenta que no es cierto. Así es que yo le invito a que su palabra siempre sea con la verdad y que andemos en integridad. En Santiago 2:14 viene otro principio bíblico para nuestra manera de hablar. Y dice, hermanos míos, en Santiago 2:14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Ha escuchado usted la expresión, hay que predicar con el ejemplo? Bueno, pues precisamente este pasaje nos habla de que hay que predicar con el ejemplo. No podemos ir diciendo que tenemos mucha fe, que somos muy buenos, muy santos, muy consagrados, apartados, pero nuestras obras dicen totalmente lo contrario. Tenemos que predicar con el ejemplo. Nuestras palabras tienen que alinearse y tienen que respaldar nuestros hechos. Si solo hablamos, pero nuestras obras, nuestros actos no respaldan lo que hablamos, hermano, entonces tenemos fe muerta, dice la palabra de Dios. Entonces, un principio bíblico es predicar con el ejemplo. Nuestra vida, nuestros actos tienen que respaldar nuestras palabras. Y, hermano, un último aspecto, un último principio bíblico sobre cómo debemos de hablar, y a mí me gusta mucho
Le voy a pedir a un espontáneo que nos ayude a leer. Si nos ayuda a leer los dos pasajes que están en la pantalla, ¿alguien? Primera de Corintios. Ay, perdón. Sí, Bueno, uno y uno. Voy yo primero y luego así. Primera sí, de adelante, Corintios sí. 14, 7 al 10. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Amén. Gracias. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Gracias, Ilse. Gracias, Magali. Mire, este aspecto a mí me gusta mucho porque creo que se comenta poco. La Biblia nos invita a que hablemos con claridad. ¿Se dio cuenta lo que decía el pasaje? Sobre todo, bueno, los dos. Ahí en el de Primera de Corintios 14, a mí me encantó porque dice, perdóneme, estoy ubicando el versículo en el 7, dice, ciertas de las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Mi hermano, cuando usted y yo hablemos, seamos claros. Seamos claros. No demos vueltas, no tratemos de ocultar las cosas. Como yo le dije, si nosotros ponemos el amor en primer lugar, todo lo que usted quiera expresar, lo puede hacer. Me gusta mucho el pasaje porque dice que si el que tocare la trompeta no lo hace con claridad, pues ¿cómo van a saber los que van a ir a la batalla? Y en el pasaje que nos leyó Ilse, dice que sea sí, sí, o que sea no, no. Fíjese, pero se ha vuelto a hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Así es que, hermano, usted lo sabe bien, digamos, yo solo lo refrendo. A nuestro Dios no le gustan las tibiezas, no le gustan las medias tintas. Que nuestro hablar sea claro. Si usted le quiere expresarle algo a un hermano, sea claro su asunto. Como decimos los mexicanos, vaya usted al grano en sus conversaciones. Si usted quiere arreglar un problema con un hermano, esto es lo que quiero arreglar contigo, este problema. Porque, hermano, hay veces que pues tenemos un poquito de reserva, un poquito de miedo a ir al tema con claridad. Y muchas veces eso genera muchos malos entendidos que se van distorsionando y nos llevan a un mal final. Así es que, como dice la palabra de Dios, sea tu hablar sí, sí o no, no. Seamos claros. Cuando alguien nos pregunte algo, hermano, que nuestra conversación, nuestra forma de expresar sea claro y que a usted que su característica no sea que usted es un indeciso. Y que digan, hijo, es que este hermano le preguntas y como que quiere quedar bien con todos y nunca dice con claridad y como yo le decía, esa es la característica de ese hermano. Bueno, pues la palabra de Dios dice que no seamos así, que seamos claros en nuestro hablar. Hermano, voy ya al el último bloque, el tercer bloque
que yo lo intitulé En silencio, nuestro silencio, porque también parte de nuestra conversación, parte de nuestras expresiones es también cuando guardamos silencio, también nuestro silencio habla y también nuestro silencio expresa cosas. En Eclesiastés 3, del 1 al 7, la palabra de Dios establece que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Es aquí muy clara la palabra de Dios. Dice que hay tiempo para callar y tiempo para hablar. Y hay ocasiones, hermano, en nuestra vida que tenemos que quedarnos callados, que lo más prudente es guardar silencio. Y ahí yo le invito a que usted le pida a Dios, Señor, dame discernimiento y dame control para cuando me tengo que quedar callado, cuando es mejor que guarde silencio, porque si no puedo desatar algún problema. Así es que la palabra de Dios misma nos invita a distinguir. Hay tiempo para hablar, pero también hay tiempo para quedarnos callados. Y muchas veces nuestro silencio nos ayuda. En Santiago 4:4, en Santiago 4:4, Salmo, Dani. perdón, Salmo 4:4, sí, perdón, Betsy. Exacto. Mire, temblad y no pequéis. Meditad, subraye esa palabra, por favor. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. En Proverbios 17:28, la palabra de Dios dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Fíjese nada más. El que cierra sus labios es entendido. Y en la carta de Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, perdóneme, todo hombre sea, esto hay que ponérnoslo, hermano, hay que, si lo quiere usted imprimir y pegarlo así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Mire qué interesante. Hermano Rubén hace ratito nos decía algo bien interesante, y es que tenemos que tener conectado nuestro cerebro con nuestra boca, ¿sí? Y la palabra de Dios en estos pasajes que usted acaba de leer dice, meditad. Primero piensa antes de hablar, medita, quédate callado, porque si no, como dicen por ahí, si no tienes nada bueno que decir, mejor guarda silencio, ¿ok? Entonces, también, como lo dice Eclesiastés, hay tiempos para guardar silencio, quedarse callado y meditar y reflexionar y pensar. Y yo le invito a que cuando venga una emoción fuerte a usted, que venga un enojo fuerte o que venga algo que lo espante o algo que lo preocupe o algo que lo angustie mucho, hermano, medite. Antes de que usted diga algo, medite. Pónganlo en las manos del Señor y ya después hable. Pero meditar, reflexionar, pensar antes de hablar. En Santiago, bueno, aquí vamos mire, Betsy ya los tiene. En Proverbios 17:28, perdón, esto ya lo habíamos leído.
Bueno, parece que ahí ese pasaje de Jeremías parece que está equivocado. Yo me iba a... Perdón, no, sí está correcto. Jeremías 12:5. Deme un segundito. Mire, en Santiago 1:26 dice la palabra de Dios: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Esto va para, no sé, quienes a lo mejor nos gusta hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, ahí en la iglesia, y creemos que tenemos la verdad. Dice: si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, engaña su corazón. ¿Sí? Porque tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. Y en Jeremías 12:5 dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Este pasaje de Jeremías me gusta mucho, hermano, porque nos habla de que muchas veces nosotros pensamos que ya dominamos toda la escritura, que sabemos mucho de Biblia, que estamos muy equipados, muy preparados, pero a lo mejor no hemos aprendido a refrenar nuestra lengua. Y entonces la palabra de Dios dice: ¿cómo quieres crecer? ¿Cómo quieres que te lleve a otros niveles? ¿Cómo quieres que te lleve al siguiente nivel si todavía no eres capaz de controlar tu lengua? Así es que es importante, mi hermano, esta palabra en Job 6:24. Ya estamos terminando, hermano, le anticipo. Estamos llegando ya al final. En Job 6:24, recuerde que estamos viendo cuando tenemos que guardar silencio. Dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Por ahí alguien dijo: ¿quieres aprender? Calla y escucha. Así es que cuando querramos, si usted y yo queremos ser hombres sabios, hombres y mujeres sabios, tenemos que saber callar. Y mi hermano, esto solo lo voy, este último pasaje en Isaías 53:7. En Isaías 53:7. Es un pasaje... Perdón. Sí. Lo leo porque estaba mal ahí en la diapositiva. Sí, Betsy, gracias. Dice Isaías 53:7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gracias, Betsy. ¿De quién está hablando este pasaje? Alguien que me diga, que no sea Betsy. Señor Jesús, del Señor Jesús, Dani. Perdón, no entendí bien. De la segunda Señor persona Jesús. de la Trinidad. Ajá, es correcto. Por ahí, en el celular de Magali está una mano levantada. ¿Querías Dani, comentar perdón. algo? Adelante, También adelante. la cita de Job 6:24 estaba errónea. Job 6:24 nos dice: enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Perfecto. Gracias, Magali. Gracias. Sí, sí, probablemente yo me equivoqué, pero gracias. Muchas gracias, Magali. Hermanos, este último pasaje con el que estamos ya llegando a la conclusión es un pasaje precioso porque nos habla, es la profecía de Isaías acerca del Señor Jesucristo, y nos dice: angustiado él, afligido, no abrió su boca. Y se está refiriendo cuando en estos momentos de su crucifixión, desde que lo arrestaron, desde que lo enjuiciaron. Dice: no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar que el silencio del Señor Jesús
también nos dio salvación, porque Él obedeció hasta el final. Y sabe, para Él seguramente era muy sencillo haber dicho una palabra, porque Él tenía el poder de decir la palabra y librarse de todo ese sufrimiento. Sin embargo, el Señor Jesús, en un acto de sujeción, en un acto de autoridad, cerró su boca, enmudeció, y gracias a ese silencio, usted y yo, el día de hoy somos salvos. Así es que, hermano, yo quiero cerrar con ese pensamiento, la importancia también de saber callar, la importancia de que Dios tome el control también de nuestra lengua y distinguir, o más bien discernir, cuándo es mejor guardar silencio para no incendiar o causar un incendio, como la palabra de Dios dice. Hermano, quiero concluir, quiero que concluyamos. No sé si, Betsy, ya tenemos el de Santiago. Me gustaría que quisiera yo leerle para concluir que la palabra de Dios sea quien nos dé la conclusión. No Daniel Gutiérrez, sino que sea este pasaje quien nos lleve a la conclusión. Y dice así, Santiago 3, del 1 al 10. Hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Así es que, hermanos, hasta aquí esta pequeña reflexión. Espero que traiga alguna enseñanza, algún beneficio para usted. La importancia, el poder de nuestras palabras. Recuerde cómo iniciamos este pequeño estudio con el ejemplo de ese avión que terminó en tragedia, todo por un instrumento colocado de manera errónea. Así es nuestra lengua, dice la palabra de Dios. Usémosla, hermano, para bendecir, usémosla para amar, para alabar a nuestro Señor, para exhortar, para enseñar, para redarguir, y no la usemos, hermano, para destruir. Betsy, pues esta sería la reflexión que dejaría, y pues muchas gracias, hermanos. Fue un gusto y un privilegio el poder exponer este estudio en esta hora. Gracias.